¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Mucho hemos platicado con ustedes durante toda esta semana sobre el avance de la ultraderecha, su presencia en diferentes partes del mundo, cómo ha capitalizado diversas inconformidades sociales, con el último capítulo de el señor Donald Trump, acompañado de Elon Musk, de Vance, de Tom Homan, de millonarios como Peter Thiel, como el propio Mark Zuckerberg, en fin. Pero, ¿qué pasa con la izquierda ante este avance? ¿Cómo se debe mover la izquierda? ¿Qué está haciendo la izquierda ante un avance constante en diversos países, particularmente el viejo continente? Vamos a platicar de esto y más con mi querido y admirado César Pineda, quien se encuentra con nosotros. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, querido, pues eso sería lo primero que te preguntaría. A ver, está en Italia, está en Estados Unidos, está en Argentina, tiene presencia en Austria, en Países Bajos, Alemania comienza a moverse. Todo se habla mucho de esta derecha, de esta ultraderecha como tal, pero ¿qué está pasando con la izquierda? ¿Qué requiere la izquierda para enfrentar un movimiento de esta naturaleza? Bueno, primero creo que reconocer que la izquierda se ha quedado sin norte una vez que cayó el socialismo real con la disolución de la Unión Soviética, era su principal referente, por decirlo así. También los partidos de clase, los partidos de trabajadores, ya no aglutinan hoy a los sistemas de partidos, generalmente los partidos que se llaman de trabajadores o socialistas o incluso comunistas son minoritarios. Entonces, este primer elemento me parece sustantivo en la idea de cómo la crisis de la izquierda misma ha provocado una crisis de la democracia como tal, porque no hay opciones polares. Cuando digo polares, quiero decir mutuamente determinantes. La idea de izquierda y derecha en realidad siempre ha sido vaga, porque son posiciones enfrentadas o encontradas que surgen efectivamente en la Revolución Francesa y es si se apoya al rey o se está contra la monarquía, a favor del cambio o en contra del cambio, aunque por supuesto siempre hay gradaciones importantes en estas posturas. Entonces, la polarización entre izquierda y derecha significa el aglutinamiento en dos campos antagonistas con posiciones disímbolas en el Parlamento, aunque hoy también la izquierda y las derechas están fuera de los parlamentos, es decir, hay posicionamientos programáticos, ideas, ideologías evidentemente que están mucho más allá de los partidos. Y en ese sentido, creo que hay un punto muy importante en el sentido de que mientras la derecha no se apena, no se esconde sus valores, como fue el discurso de Donald Trump en su toma de posesión, claramente tiene una agenda que reordena y liderea a la extrema derecha mundial. Este es el punto. La extrema derecha hoy tiene voz y tiene claridad de sus posicionamientos, la izquierda rehuye, digamos, sus viejas identidades socialistas, comunistas, de lucha contra la burguesía, incluso de abierta confrontación con los poderes económicos. Es decir, la izquierda para poder gobernar necesita camuflajearse, necesita moderarse, necesita construir una base social más amplia hacia el centro y entre más se corre hacia el centro, pues pareciera que se parece más a los liberales. Entonces, recordando a nuestro público que entre las dos posiciones polares, entre la derecha y la izquierda, siempre estuvo el centro liberal. Aunque hoy la derecha, en los últimos 30 años, había tomado para sí misma el neoliberalismo, una agenda creada formalmente por el centro político, en contra, por supuesto, de los posicionamientos de izquierda y especialmente en contra de los trabajadores. Creo que la izquierda debe levantarse de sus propias contradicciones y hoy la agenda de la derecha marca evidentemente su contrario y su contrario es una agenda de izquierda que reivindica lo opuesto totalmente al discurso de Donald Trump, al discurso efectivamente que mencionas de varios de los líderes mundiales europeos que hoy también están tomando el poder, y solo recordar que esa polarización en la radicalización de las derechas efectivamente toma como un campo, a pesar de ser muy diverso, a toda la izquierda. Solo quiero recordar, y con eso termina esta primera intervención, al presidente de Argentina, Milei,
que en un tuit dijo, no solo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de puta. Este es el lenguaje de ataque de la derecha que hoy claramente está atacando posiciones que son progresistas, posiciones feministas, posiciones marxistas, posiciones socialdemócratas, posiciones que en su conjunto, Milei le llama zurdos, en Estados Unidos está de moda decirle woke a todo estas expresiones, o comunistas abiertamente, mientras la izquierda no tiene precisamente una articulación identitaria alrededor de los principios de la izquierda por las que había luchado históricamente. Oye, en ese punto nos topamos con un discurso transfóbico, homofóbico, un discurso que criminaliza la migración, pero que, como bien lo señalas, va vertebrado, porque hay personas que te dicen, no, no es lo mismo Milei que Meloni, o no es lo mismo Meloni que Abascal, y no es lo mismo Abascal que Trump, pero a final de cuentas, todos ellos mantienen precisamente esta narrativa, más allá de si se definen unos libertarios o se definen otros ultraderechistas. Sí, no solo son las viejas posiciones conservadoras que siempre han estado del lado de la mano dura, por eso el militarismo latinoamericano pues ha sido de derechas. Los ejércitos que apoyaron las dictaduras o que integraron las dictaduras, mejor dicho, eran evidentemente posicionamientos de la extrema derecha aliados a los partidos de derechas o a las fuerzas de derechas sociales en muchos países latinoamericanos. Pero la posición antiinmigrante, hay que decir que es de derechas, es sobre todo de criminalización. Por tanto, una posición de izquierda defiende que ningún ser humano es ilegal. No estamos hablando solo del problema migratorio, sino de la conceptualización y la equiparación discursiva, pero que es violenta, de comparar a cualquier inmigrante con un delincuente. Hay inmigrantes delincuentes seguramente que delinquen, pero no todo, y esta es discursivamente la equiparación que es inaceptable, todo delincuente, perdón, todo inmigrante es delincuente, que es el discurso con el que Trump está atizando el miedo y atizando el rechazo xenofóbico, racializado, equiparando a cualquier inmigrante con delincuentes y criminales. Entonces, este planteamiento tiene necesariamente una reivindicación no solo solidaria, sino incluso legal y políticamente en la idea de que los seres humanos tenemos el derecho a transitar, el derecho a migrar, el derecho a pasar de un estado a otro. Esto es un logro histórico en el sentido de poder considerar al planeta Tierra como el lugar donde nadie puede ser considerado ilegal. A este tipo de posicionamientos me refiero cuando son posiciones polares, pero tampoco es solo el conservadurismo, digamos, de la derecha, que evidentemente ha sido el discurso de Donald Trump y las medidas que está tomando hoy mismo son transfóbicas, sino en general el autoritarismo sobre las identidades, es decir, el Estado y especialmente el propio presidente puede declarar, prácticamente un decreto simbólico de que solo existen dos géneros. Aquí la izquierda ha tenido posicionamientos muy confundidos, muy diversos, pero está claro que cualquier posicionamiento de autoritarismo sobre las identidades de género debe ser rechazado por la izquierda y la izquierda debe reivindicar como su otro extremo la libertad de las identidades, la libertad de género, por supuesto la protección de las minorías, la defensa de las identidades queer. El movimiento queer no es solamente las identificaciones de muchas identidades de género, sino una reivindicación de los cuerpos y de las identidades. Pero más allá de estas posiciones conservadoras, me gustaría solo destacar una más que tiene que ver con una confusión también muy importante entre el desarrollo y el extractivismo. El propio Donald Trump ha declarado que, dice en su discurso, vamos a perforar, baby, vamos a perforar, en referencia a extraer más hidrocarburos. Sabemos que estamos en un momento de crisis climática por la producción de CO2 y Estados Unidos está decidiendo aumentar y extraer más petróleo. Las posiciones contra el cambio climático que se expresaron en el movimiento de jóvenes europeos
más una serie de movimientos en toda América Latina. Podrían ser entre 300, 500 movimientos locales afectados por la minería, por el extractivismo petrolero, refieren el otro polo, es decir, una agenda que reivindica producir y extraer hidrocarburos al infinito, aunque nos matemos con el cambio climático, y la otra que defiende la vida, defiende los ecosistemas, defiende la diversidad de las formas de los pueblos para relacionarse con la naturaleza. Son dos posiciones polares. Lamentablemente, estas posiciones que menciono de defensa de la naturaleza generalmente han estado fuera de los partidos de las izquierdas, y que se ha expresado más en un centro político que cree posible la combinación de energías limpias con la producción capitalista. Ahí tenemos las tres posiciones otra vez. Entonces, para nuestro auditorio creo que es muy importante entender que la narrativa de que las ideologías han terminado, o sea, que derecha e izquierda no representan nada, es en realidad un discurso ideológico que pretende confundir cuando claramente tenemos una agenda que se ha ido consolidando, que es conservadora, pero es también productiva, es también económica, es en relación también a la democracia, en fin, tienen ya todo un planteamiento, una agenda. Del lado de la izquierda hay también planteamientos, pero no unitarios ni representados solo por los partidos, sino por los movimientos sociales, la academia crítica, y esta polaridad hoy queda mucho más clara. El punto que mencionas, quiero César, no sé si nos estamos saliendo un poquito del tema que te quería comentar, pero quiero aprovechar tu presencia y que lo tocas. Ha habido mucho ese discurso ahora. Ya no hay izquierda, ya no hay derecha, todos globalistas como soberanistas, pero entonces aquí estamos hablando de un discurso que busca distraer de la esencia real de esta confrontación ideológica. Por supuesto, la idea del fin de las ideologías e incluso el fin de la historia, como se planteó en los años 90, es decir, que sea con la caída del muro de Berlín y con el ascenso o la totalidad capitalista que vivimos a partir de un mundo prácticamente unipolar al mando de Estados Unidos, pretende, por decir así, cerrar la historia, es decir, se han acabado las alternativas. Este fue el discurso que en los años 90 surgió de Fukuyama, un académico muy importante, muy reconocido, muy famoso, con la idea del fin de la historia. Pero, sin embargo, lo que vemos es que las contradicciones centrales que se habían planteado por la izquierda histórica en los últimos 200 años, en el siglo XIX y siglo XX, siguen vigentes. Es decir, el problema no es si un sistema político como el de la Unión Soviética se vino abajo y con eso se cancelan todas las alternativas, sino el problema es que varios de los ejes de polarización mundial y de contradicciones de la propia forma capitalista de reproducción social hoy se han llevado al límite. Es decir, no podemos seguir produciendo y creciendo. Formalmente se le llama crecimiento económico, en realidad a la venta de mercancías, no necesariamente a la distribución de la riqueza. No podemos seguir produciendo mercancías al infinito. Hoy estamos hablando de que los estudios científicos que se hacen han encontrado, por ejemplo, en la producción plástica, que ha crecido en las últimas 6 décadas de manera gigantesca, encuentra plástico en las placentas de los bebés, en nuestros pulmones, en nuestra sangre. Los microplásticos están invadiendo nuestros cuerpos y, por supuesto, a los ecosistemas. No podemos seguir produciendo plásticos. Esta contradicción, que parece lejana a veces a la economía, tiene todo que ver con la forma de expansión que se ha dado en el neoliberalismo para producir nuevas mercancías y alcanzar nuevos mercados y expandirse por los 4 puntos del planeta, como decía incluso Marx. En ese sentido, esta contradicción que nos lleva al cambio climático, pero hay que decir que no es la única contradicción con los ecosistemas, está planteando problemas que más allá de las posiciones efectivamente de la izquierda histórica tienen que resolverse, y esto entonces plantea dos posiciones formales o encontradas en relación al cambio climático, pero en relación a cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y ahí hay posiciones entonces que podríamos interpretar como polares de izquierda y derecha, ¿no? La que cree que no hay que cambiar nada, que es la de que ha hecho Donald Trump. No solo no está mal producir más hidrocarburos, extraer más, eh,
sino que lo reivindica como un punto de su gobierno, ¿no? Entonces, evidentemente, la oposición a que sigamos destruyendo el planeta Tierra se convierte automáticamente en su contrario. Esta política de contrarios, creo, va a seguir existiendo porque esas contradicciones siguen existiendo. Sigue existiendo la contradicción de la explotación laboral. Hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, las protestas en San Quintín, que es una expresión de cómo las multinacionales explotan a los jornaleros, jornaleros generalmente indígenas, que son trasladados incluso a veces con engaños, como si estuviéramos en el porfiriato, enganchando a decenas de personas de las comunidades para llevarlos a trabajar en condiciones que algunas organizaciones investigaciones hablan de trabajo forzado o trabajo semi-esclavo. Estamos hablando de condiciones inaceptables para el trabajo que está vinculado a la producción mundial de las grandes corporaciones. Menciono solo estas dos porque son dos grandes contradicciones que más allá, insisto, de la izquierda histórica y de los sistemas del socialismo real, hoy son problemas vigentes porque el capitalismo está vigente. Y en ese sentido se requiere una posición de izquierda no solo que denuncie, señale, se solidarice, sino que plantee la superación de estas relaciones. Y en ese sentido creo que hay un enorme cúmulo de investigaciones, de movimientos sociales, organizaciones, e incluso también a veces de manera partidaria, aunque sean pequeños partidos, que reivindican no solo la oposición a este tipo de nueva realidad, sino alternativas sociales y alternativas desde lo que podríamos llamar un programa de izquierda. ¿Por qué parecería, querido César, tú eres el experto, pero ¿por qué parecería que la ultraderecha ha logrado capitalizar el hartazgo sobre el capitalismo cuando uno pensaría que tendría que ser la izquierda por sí sola la que lograra captar esa inconformidad, indignación de la gente ante un sistema económico que es para unos pocos y afecta a tantos? Sí, habría que decir, lo destacas de manera muy, muy buena porque Donald Trump ha tenido un discurso desde mucho antes de asumir su primera presidencia, destacando algo que es real, y es que el libre comercio afectó también a Estados Unidos. Esto se dijo, se previó por todo el discurso que viene de la izquierda académica y que viene también de los sindicatos. Se dijo, se va a destruir cuando se abra las fronteras, algunos sectores van a caer, algunos sectores van a ser arrasados. En nuestro caso fue, por ejemplo, la producción agrícola, ¿no? También la producción industrial, pero en nuestro caso fue arrasar al campesinado en la producción nacional. En su caso son otros sectores que efectivamente frente a la competencia despiadada manda al desempleo o a la precariedad a millones de trabajadores estadounidenses. Esto es cierto y debería ser efectivamente una reivindicación desde la izquierda la que hubiera señalado esta nueva realidad que provocaron tanto demócratas como republicanos, hay que decirlo. Trump se engaña cuando plantea como si fuera culpa solo de los demócratas, aunque los dos partidos compartieron el modelo neoliberal durante estas 3, 4 décadas. Sin embargo, Trump acusa, y esto es muy importante a nivel interpretativo, porque su discurso, aunque es en buena parte demagógico, encuentra una demonización, es decir, en vez de explicarlo de manera anticapitalista, de manera desde la izquierda, es decir, encontrando en la competencia internacional, en el libre comercio, en las grandes corporaciones, las razones de las condiciones de vida de una parte de los estadounidenses, la encuentra demonizando a China, a los trabajadores mexicanos, a los migrantes, en fin, es decir, estamos hablando de una solución o interpretación racial, una interpretación xenofóbica que oculta, por supuesto, la dinámica económica. Bueno, siendo empresario sería difícil que se denunciara a sí mismo, pero está claro que es un discurso que engaña, que encubre una realidad. Por el otro lado, tenemos una izquierda que también se puede entender, se ha ido automoderando no solo por la caída que he mencionado del socialismo real, sino porque para acceder al poder, especialmente en América Latina, las izquierdas han sido acosadas por todas las fuerzas, no solo por sus contrincantes formales de los partidos de derechas,
sus adversarios en democracias electorales, sino por los poderes fácticos, por la prensa, por los grandes empresarios, por la iglesia, por los militares. Entonces, de alguna manera, la izquierda para acceder al poder ha tenido que renunciar o acomodarse en un estrecho margen de acción que ha dejado el neoliberalismo. Los gobiernos progresistas hoy se tienen que mover, digamos, en un medio de una camisa de fuerza que es el orden internacional y por tanto, por eso, en ocasiones, después de algunos gobiernos progresistas, la gente no encuentra necesariamente, no en todos los casos, en algunos casos sí, pero en otros no encuentra grandes diferencias, porque el margen que ha atado a todos los gobiernos en el nuevo marco internacional del neoliberalismo prácticamente deja sin posibilidades de decisiones importantes, de virajes, de decisiones fuertes, sobre todo en torno de la distribución de la riqueza, en torno, por supuesto, de afectar las grandes fortunas, en hacer partícipe a la gente en los procesos democráticos. En general, muchos de estos están cerrados a cambios importantes. Y en ese sentido, la crisis de la izquierda pone en crisis a toda la democracia. Si los electores no ven realmente opciones, como incluso durante buena parte del siglo XX, muchos partidos, por ejemplo, el Partido Laborista tenía una gran trayectoria donde los sindicatos eran sus bases sociales. Hay que ver que el neoliberalismo también debilitó a la base social de la izquierda, que eran los sindicatos, los campesinos, los sectores productivos organizados con un discurso de clase, y al debilitarse, y además el debilitarse la acción política de los partidos de izquierda, el caso del Laborista es verdaderamente una tragedia en el sentido de que los trabajadores han abandonado como identidad partidaria la identidad de clase y por tanto abiertos a posibilidades y explicaciones similares a la que ha dado Trump en relación a la economía. Creo que esa crisis puede superarse en la medida en que efectivamente las izquierdas, no hay una izquierda, es un campo diverso, puedan al menos mantener ciertas coordenadas de unidad programática, es decir, hay que defender ciertos ejes de lucha, ciertos programas, ciertas políticas, ciertas posturas que son básicas para reivindicar ahora una izquierda moderna del siglo XXI frente a lo que es una derecha que cada vez más tiene claridad también de su propia agenda. Creo que este debilitamiento de las izquierdas por el neoliberalismo también tiene por detrás a muchísima inconformidad mundial y a varios levantamientos sociales en América Latina y creo que esa es la base social que hoy puede representar junto a los movimientos sociales, el movimiento feminista, una izquierda hoy diversa que debe enfrentarse al peligro, por supuesto, de una extrema derecha en el poder, una extrema derecha liderada por ni más ni menos que por Estados Unidos y Donald Trump, y por un discurso que parece se encamina hacia una violencia sistémica abierta contra los más pobres, contra los más vulnerables, contra las minorías y en general contra el pensamiento disidente que hoy, está claro, es de izquierda. Mi querido César Pineda, siempre es un gusto, doctor, escucharte y aprender de ti. Como siempre, gracias por compartir con esta comunidad. Gracias por la invitación y gracias a tu auditorio por escucharnos.